Y bueno, mis hermanos, pues los que nos quedamos vamos a nuestras Biblias, vamos a Romanos. Estamos en esta preciosa carta del apóstol Pablo a los romanos. Estamos en la parte final, en la recta final del capítulo 8. Ya llevamos un buen rato en este capítulo. Creo que es uno de los capítulos más preciosos que quizá en la historia y en nuestra propia historia, yo creo que hemos leído, hemos abordado, hemos compartido alguno de estos versículos que se encuentran aquí, mis hermanos, porque son versículos muy claros, ¿verdad? Yo creo que cualquiera que va a alguna parte de Romanos 8 puede darse cuenta que no hay que darle mucha vuelta, son muy claros, ¿verdad? ¿O hay algún pasaje de este capítulo de Romanos 8 que sea complicado? Casi no, ¿verdad? Todos son muy claros. Entonces, son muy esperanzadores también, porque nos habla acerca de lo que Dios nos ha dado en Cristo. Y son pasajes que nos afirman. Entonces, no hay duda, ¿verdad?, de lo que Pablo nos ha dicho. Pero ahora está cerrando este capítulo 8 el apóstol Pablo y está terminando este capítulo, está cerrando el argumento que él ha iniciado. ¿Y cómo inició este argumento? Romanos 8:1, ¿no? Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y de esa manera inició. En el capítulo 7 el apóstol Pablo hablaba de la lucha y de la tensión que el cristiano tiene con el pecado. Y es normal que cuando nosotros nos encontramos en una lucha tan fuerte y en una lucha en la cual a veces caemos, es posible que lleguemos a dudar, ¿verdad?, de nuestra salvación. ¿Cuántos no hemos dudado de nuestra salvación? Yo creo que todos, en algún momento. Hemos dudado de ver si verdaderamente somos cristianos, si no lo somos por la lucha y la tensión que hay en nosotros. Pero este capítulo 8 inicia con una declaración de confianza. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y ahora en la última parte nos está diciendo prácticamente, en los últimos versículos, inicia con no hay condenación y al final termina con no hay separación. No hay nadie que nos pueda separar, no hay nada creado que nos pueda separar, no hay ni en lo alto ni en lo profundo, nada dice que nos pueda separar. Entonces no hay condenación y no hay separación. Y en medio, mis hermanos, nos habla de que no hay fracaso. A la mitad de este capítulo, mis hermanos, nos habla de que Dios está haciendo un trabajo en nuestras vidas por medio del Espíritu. En el capítulo 8 nos dice que Dios nos ha dejado a su Espíritu, que nos va guiando en nuestra vida diaria, ¿verdad?, que nos ayuda en nuestros momentos de oración, que intercede por nosotros. Y mis hermanos, eso es algo precioso. Esto significa que no habrá un fracaso en nuestra vida. A veces nos sentimos fracasados quizá porque no hemos cumplido algunas expectativas que nosotros nos hemos puesto. Pero en el plan de Dios, ningún hijo de Él es un fracaso. Dios va a terminar la obra que Él empezó en cada uno de nosotros. Y eso es algo importante. El día de hoy, mis hermanos, vamos a ver un tema que se llama confianza a prueba de todo. Así se llama el tema del día de hoy, confianza a prueba de todo. Y esto es algo que todos nosotros buscamos, ¿no? Todos buscamos tener seguridad en todo lo que hacemos. Buscamos un teléfono que tenga una actualización que impida que alguien pueda hackearlo, ¿verdad? Yo no creo que usted compre el teléfono más inseguro. Buscamos el teléfono más seguro, ¿no?, para que nadie pueda acceder a nuestros datos. Ponemos contraseñas allá a nuestro teléfono, a nuestras cuentas de redes sociales. Ponemos nuestro dinero en instituciones, ¿verdad?, seguras, que si este banco, que si el otro. Pero la pregunta es, ¿de verdad, mis hermanos, estamos seguros en esas áreas? ¿Puede un software, puede una contraseña, puede un banco asegurarnos al 100% que nuestro dinero, que nuestra información, que todo lo que nosotros depositamos en ellos, pues en algún momento no va a desaparecer o no será utilizado de una mala manera? ¿Es al 100% seguro? No, ¿verdad? Todo tiene un margen de riesgo, ¿sí? Todo tiene un margen de riesgo. De hecho, cuando usted va a algún banco, le dice, nosotros somos el banco más fuerte, pero por si las dudas, tenemos un seguro que lo ampara por tal cantidad, ¿no? Entonces, desde ahí le está diciendo que no está tan seguro. Puede haber una mínima posibilidad de que en algún momento alguien altere o entre al software y pues le roben su dinero, ¿no? Y solamente le van a parar por una cierta cantidad, ¿no? Entonces, esto es algo que nosotros buscamos. Buscamos tener la seguridad de que todo lo que nosotros tenemos está seguro.
Pero lo cierto es que en esta tierra, mis hermanos, no hay nada al 100% seguro. Pero ahora, mis hermanos, hay algo que sí es seguro a toda prueba, ¿sí? Es algo que podemos nosotros estar seguros, y es el amor de Dios. Nosotros podemos confiar en que el amor de Dios no va a cambiar, aun a pesar de que todas las cosas cambien. De que el amor de Dios, mis hermanos, es tan firme y tan seguro que si nosotros estamos ahí, nadie nos podrá arrebatar de su mano. Y esto es algo que nosotros, mis hermanos, debemos de tener en mente, y esto es algo que el apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia de Roma, ¿sí? Ustedes están seguros en Cristo, y por si las dudas, Romanos, mis hermanos, no es un compendio de teología, aun a pesar de que de momento toca temas un poquito complejos. Es una explicación del Evangelio, y parte del Evangelio es decirnos que estamos seguros en Cristo. Si tú estás en Cristo, mi hermano, estás seguro al 100%. A toda prueba. No hay hacker que pueda quitarte esa seguridad. Dice que no hay ladrón que pueda robar eso. No hay nadie que pueda tomar lo que Dios te ha dado. Simplemente no lo hay. Y esto es lo que Dios nos está diciendo. Dice el pasaje de Romanos 8:31 en adelante. Yo te invito a que lo tengas ahí en tu Biblia. Vamos a leerlo. Dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Hoy lo citaba Gildo, ¿verdad? Y este es un pasaje que hemos citado muchas veces. Dice: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Podemos decir amén? Amén. Pues creo que no hay más explicación, casi pues vámonos, ¿no? Pero estamos iniciando, mis hermanos, y vamos a entrar a nuestro primer punto. Mis hermanos, ¿será que podemos dudar del amor de Dios después de leer esto? ¿Verdad que no? ¿Será que podemos dudar del amor de Dios? El apóstol Pablo, mis hermanos, nos está diciendo que Dios inició un proceso con nosotros. El plan de Dios es conformar nuestro carácter a la imagen de Cristo, y esa obra ya la empezó. Y esa es una muestra del amor de Dios hacia nosotros. Él ha empezado una obra en ti y en mí, ¿sí? En este mismo capítulo, versículos anteriores, nos dice: y a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. ¿Quién de aquí ya está glorificado? Sí, pero no. ¿No? Ya estamos en gloria, dice que estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo. Él ya nos ve en ese estado. El apóstol Pablo habla en tiempo pasado para afirmar que eso es una seguridad, ¿sí? Pero aún todavía tenemos este cuerpo que peca, que se enferma, que se duele, que envejece, ¿sí? Y que tarde o temprano va a morir, ¿sí? Pero hay una realidad que el apóstol Pablo nos ha dicho en este mismo capítulo, que llegará un momento donde seremos libertados, dice, de este cuerpo de muerte. Y Dios nos dará plenamente todo eso que nos ha prometido. Por eso el apóstol Pablo dice: ¿qué diremos a todo esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Él inició ya un proceso con nosotros. Pablo parecería que no tenía palabras, mis hermanos, para describir la asombrosa obra que Dios ha iniciado en la vida de sus hijos. ¿Qué diremos? Dice. Parece que Pablo dice: bueno, ¿qué más les puedo decir para convencerlos, para decirles que Dios es por nosotros? ¿Qué diremos pues a esto? Esto es una prueba de que Dios está de nuestro lado, ¿sí? Estas palabras son preciosas para todo cristiano, que el Señor del universo, el dueño y creador de todo, mis hermanos, esté a nuestro favor y no en nuestra contra. ¿Qué sería peor, mis hermanos, para nosotros? Que Dios esté en nuestra contra. ¿Tú te has puesto a pensar en eso?
Si Dios estuviera en tu contra, ¿quién te podría librar? Si Dios estuviera en tu contra, mi hermano, ¿quién te podría librar? Nadie. Estamos ante el último poder o el más alto de todos, ¿sí? Nadie puede ir en contra de Dios. Sin embargo, Dios nos está diciendo que Él está a nuestro favor y no en nuestra contra. El que Dios esté en contra de nosotros, mis hermanos, es lo peor que a nosotros nos pudiera pasar. El escritor de Hebreos en alguna ocasión mencionó, y está escrito, dice que horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Horrenda cosa, no es cualquier cosa. Por eso es que anunciamos el Evangelio, ¿verdad? Y esta es una de las cosas, mis hermanos, también que nos debería a nosotros de motivar a compartir el Evangelio. Ayer veíamos esto en el taller de evangelismo y me gustó una frase que, así como quedó en mi corazón, yo creo que debe de quedar en el corazón de nosotros. Y dice, una iglesia que no evangeliza no justifica su existencia. No tenemos razón de ser, mis hermanos. Si no compartimos el Evangelio, no tenemos una razón de ser. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Horrenda cosa. Sin embargo, mis hermanos, el creyente tiene todo a su favor. ¿A dónde iríamos o a qué otro poder podríamos nosotros apelar si Dios estuviera en nuestra contra? ¿Con quién irías? Con nadie. Por ello, mis hermanos, tú y yo podemos exclamar con confianza y decir, ¿quién contra mí? O como decía el salmista en el Salmo 27, si Dios es mi castillo, Él es mi escudo, Él es la roca, ¿quién es contra mí? Ahora también quiero dejarte bien claro algo. Esto no significa que en la tierra o en el mundo espiritual no tengamos resistencia u oposición, ¿sí? Porque muchas veces cuando leemos esto, ¿quién contra mí? Y parece que estamos echando bronca, ¿no? Estamos diciendo, a ver, ¿quién? No se trata de eso. Porque es cierto que en esta tierra vamos a tener oposición, ¿sí o no? Vamos a tener oposición. Tenemos una oposición espiritual también. Efesios 6 nos habla acerca de esta oposición, ¿verdad? Dice que nuestra lucha, y dice el apóstol Pablo claramente, dice nuestra lucha, no nuestro juego, no nuestro pasatiempo, no nuestra convivencia de vez en cuando, dice nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Y nos menciona, dice orden o nos menciona ahí esferas de autoridad, dice, ¿no? Es contra potestades, contra huestes espirituales en las regiones celestes. Hay una lucha espiritual también que el cristiano batalla todo el tiempo. Y esa es una resistencia que está en nuestra contra. Pero mis hermanos, aún en medio de esto, nosotros tenemos la certeza que aún, mis hermanos, cuando el mismo diablo, cuando aún la gente de esta tierra se oponga o se ponga en nuestra contra o que tramen planes para dañarnos, mis hermanos, nosotros tenemos la confianza que Dios es por nosotros, ¿sí? Él no está en nuestra contra, Él está a nuestro favor. Y aunque esas cosas dolorosas o con mala intención en algún momento pueden venir a nuestra vida, esto, mis hermanos, va a provocar que nuestro carácter sea formado, ¿sí? Lo que vimos anteriormente. Dice que Él transforma todas las cosas, ¿verdad? Dice que todas las cosas ayudan a bien. ¿A quiénes? A los que aman a Dios. Y es ahí donde Dios, mis hermanos, introduce su mano. Y veíamos un caso, ¿verdad? Veíamos dos. Veíamos el caso de Job. En el caso de Job, mis hermanos, él no tenía en mente todo lo que estaba sucediendo en el cielo. Pareciera que son como dos escenas, ¿verdad? Una en el cielo y una en la tierra. Job en la tierra está intercediendo por sus hijos, por si alguno de ellos pues había pecado. Dice que tenía ese temor de Dios y presentaba ofrendas. Sin embargo, en el cielo, Satanás estaba acusando a Job, ¿verdad? De alguna manera estaba rodeando la tierra, y Dios presenta a Job, dice, ¿no has considerado a mi siervo Job? ¿Sí? Y en ese momento Satanás inicia sus ataques y Dios le pone un límite, ¿sí? Puedes tocar todas las posesiones que él tiene, pero no puedes tocar su vida, puedes tocar aún su cuerpo. Y nosotros vemos el desarrollo de toda esta historia. Y a mí me llama la atención que muchas veces hemos enfocado la atención en el punto donde Job recibe de parte de Dios, pues aún más de lo que se le había quitado, ¿no? Y decimos, mira cómo a Job Dios lo bendijo después. Dios le dio más hijos, Dios le dio sus posesiones. Mis hermanos, eso se quedó. Pero ¿sabes qué es lo verdaderamente asombroso en la vida de Job? Que él tuvo una comprensión más íntima de quién era Dios. Dice, de verdad, de a oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Qué precioso, ¿verdad? Que nosotros podamos experimentar a Dios
de otra manera. Muchas veces lo experimentamos de una manera muy superficial, pero qué mejor que en medio de una situación como esa nosotros podamos entender, ahora sé que Dios tiene el control de todas las cosas y ahora me ha permitido conocerlo de una mejor manera. Eso es algo precioso. Vemos en la vida de José, por ejemplo, también. Cuando José pasa todas las situaciones en su vida, sus hermanos lo venden, llega como un esclavo a Egipto y pasa un montón de situaciones, al grado de que Dios le permite llegar a un punto donde llega a ser la mano derecha del faraón. Y después sus hermanos llegan, ¿verdad?, pidiendo ayuda porque estaban pasando por hambre. José los reconoce y sabe quiénes son, sin embargo los pone a prueba para ver si el corazón de ellos había cambiado. Y al final nosotros vemos que José se descubre y les dice, ustedes pensaron hacerme mal, pero sin embargo Dios transformó ese mal en bien. Pero no para el bien de José, sino para el bien de todo el pueblo. ¿Qué hubiese pasado si José no hubiera llegado ahí? ¿Qué hubiera pasado con el pueblo de Israel que se estaba gestando apenas? Hubieran perecido de hambre. Y ahí nosotros vemos cómo Dios tiene el conocimiento de todas las cosas, ¿verdad? Dios puso a José ahí para preservación de vida. Si hubiera muerto todo el linaje de Jacob, tú y yo no seríamos salvos porque no hubiera venido Cristo. ¿Sí? No se trata únicamente de que Job llegó a ser la mano derecha del faraón, sino que Dios lo puso ahí con un propósito y Dios transformó ese mal en bien y aún a un bien para ti y para mí. ¿Hasta dónde llega, verdad? Entonces, nosotros podemos ver eso, mis hermanos, que aún a pesar de la resistencia o de la oposición, nosotros podemos tener la seguridad de que Dios es por nosotros, de que Él no está en nuestra contra, ¿sí? Así que, mis hermanos, esto nos lleva a entender algo, que el hecho de que Dios esté a nuestro favor no quiere decir que seremos aceptados por todos. Y aquí quiero romperte una ilusión si es que tú la tenías, porque a veces venimos a Cristo pensando, ahora soy cristiano, ¿por qué la gente me rechazaría si yo lo único que quiero es que conozcan a Dios? ¿Por qué la gente ahora me apartaría si lo único que quiero hacer es compartirles de lo que la Biblia dice? Pero mis hermanos, es todo lo contrario. ¿Sí? Es todo lo contrario. Vamos a tener más oposición y el Señor lo dijo, bienaventurados seréis cuando por mi causa os persigan. Cuando por mi causa. Ahora, ¿la causa de Cristo es una causa mala? ¿Es una causa que produce males? No. Sin embargo, este mundo, mis hermanos, se pone en contra de aquellos que están en Cristo. ¿Sí? Tampoco, mis hermanos, el que Dios esté a nuestro favor no significa que todas las cosas fluirán sin dolor y sin oposición, sino que a pesar de la oposición, mis hermanos, o de las malas intenciones, Dios está a nuestro favor usando todas las cosas para hacernos más como Jesús en carácter y aún para cumplir sus propósitos. Qué maravilloso, ¿verdad? Dios está por nosotros, Dios está por ti. Más bien, mis hermanos, no debería sorprendernos que por la causa de Jesús y su reino seamos blanco de oposición y de persecución. Juan nos dice en Juan 15, 19 al 21, dice, si ustedes fueran del mundo, ¿qué haría el mundo? Los amaría, dice, si ustedes fueran del mundo, el mundo los amaría, ¿sí? Como ama a su propia gente, pero ustedes no son del mundo. Yo los elegí para que no fueran parte del mundo y por eso el mundo los odia. Recuerden lo que les dije, un siervo no es más que su amo. Si ellos me persiguieron, también los van a perseguir a ustedes. Si obedecen lo que les enseñé, también obedecerán lo que ustedes les enseñen. Les harán todo esto por causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. Jesús, hablándole a sus discípulos, dice, no piensen que los van a amar. Nadie es mayor que su amo. Un esclavo no es mayor que su amo. ¿Y qué hicieron con Cristo? Lo persiguieron, lo azotaron, lo crucificaron. ¿Qué esperamos nosotros? ¿Algo mejor? Yo creo que no, ¿verdad? Es muy seguro que en algún momento vamos a tener esa oposición. Primera de Pedro también nos dice 4, 2 y 13 dice, estimados hermanos, no se sorprendan con la dolorosa prueba por la que están pasando como si fuera algo extraño. Y fíjese que en esta traducción dice, no se sorprendan por la dolorosa prueba. ¿Qué estaban pasando los hermanos? Pero ¿cómo era esa prueba? Dolorosa. Ay, ya estaba abierto. Era una prueba dolorosa, ¿verdad?
¿sí? Por la que están pasando, dice como si fuera algo extraño. El apóstol Pedro les está diciendo, hermanos, que no les extrañe. Esto no les debería de caer de raro. Y esto, mis hermanos, dicen algunos, por eso es que el champú tiene instrucciones, ¿verdad? Yo creo que es bueno recordarlo, ¿sí? Porque muchas veces pensamos que por ser cristianos no vamos a pasar todo ese tipo de cuestiones. No, al contrario, es muy posible que tú y yo pasemos por estas situaciones. Continúa el apóstol Pedro y dice, más bien alégrense de compartir los sufrimientos de Cristo para que estén llenos de alegría el día que Él aparezca en su gloria. Cuando nosotros estemos pasando por esas situaciones, dice, alégrense, gócense. ¿Y a quién nos gusta gozarnos cuando somos perseguidos? Yo creo que de manera natural no nace, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo, mis hermanos, nos ayuda y nos fortalece. Cuando verdaderamente somos perseguidos por causa de Cristo, ¿sí? Cuando verdaderamente somos perseguidos por causa de Cristo. Esta primera carta del apóstol Pedro también nos dice que nadie sufra, dice, por ser un malhechor o por ser un ladrón, sino por causa de Cristo. Porque hay algunos, mis hermanos, que padecen por estas causas. Y si padeces por esa causa, bien merecido lo tienes. Pero si es por la causa de Cristo, mi hermano, gózate. Gózate, mi hermano, porque estás pasando por las mismas situaciones o por los mismos sufrimientos de Cristo. Ahora, la pregunta es, mi hermano, ¿tú estás seguro de que Dios está a tu favor? ¿Sí? ¿Estás seguro, mi hermano, de que Dios está a tu favor o está en tu contra? ¿Él está a tu favor? Amén. Ok, pues si Dios está a tu favor, mi hermano, si tú has depositado tu fe en Jesús, tú puedes estar seguro de que Dios está de tu lado, ¿sí? Eso es lo más asombroso. Ayer decía nuestro hermano que vino a compartir este curso de evangelismo, decía, muchas veces nosotros complicamos las cosas, pero es sencillo. El apóstol Pablo nos dice en el capítulo 1, Romanos 8:1, dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Nada más. No dice otra cosa. No que que hagas. No, simplemente si tu fe está en Cristo, dice que no hay condenación para ti. Continuando, mis hermanos, con este pasaje nos dice que Dios nos mostró su amor. Y esa es la segunda prueba, de que Dios está a nuestro favor. El apóstol apunta a la mayor prueba del amor de Dios, ¿sí? Y nos cita y dice, Dios mostró su favor hacia nosotros a tal punto que dio a su propio Hijo para que muriera por nosotros. Fíjate cuánto nos amó el Señor. El que no escatimó, el que no retuvo, el que no regateó a su Hijo, el que no estuvo en una tensión ahí para dárnoslo, sino que lo dio. El que no escatimó, dice, ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Y cómo éramos todos nosotros antes de Cristo? Pecadores, merecedores del infierno. Sin embargo, Dios nos los dio, ¿sí? Dice, lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo también no nos dará todas las cosas? Y pone como el ejemplo de lo más grande a lo más pequeño, ¿verdad? Si Dios ya nos dio lo más grande, ¿será que Dios nos va a negar lo más pequeño? ¿Verdad que no? Y ahora, mis hermanos, yo también quiero aclararte algo. De esto no se trata de que el hecho de que Dios nos dará todas las cosas no significa entonces voy a ir a Dios en oración y le voy a pedir que me dé una casa, que me dé un carro, que me dé un mejor trabajo. No, mi hermano, en el contexto nos está hablando que nos dará todas las cosas para que el propósito de Dios se cumpla. Todas las cosas que tú ocupes en esta tierra para que seas conformado a la imagen de Cristo, Dios te las dará. Él no te las negará, ¿sí? Él no es como Faraón, mis hermanos, que nos pide que hagamos ladrillos y no nos da la paja. Él no es así. ¿Sí se acuerdan en el Éxodo, verdad? Donde los esclavos, el pueblo estaba esclavizado ahí. Dice en Éxodo 5, 16 y 17, dice, ya no nos dan paja, pero aún así los capataces nos exigen que sigamos haciendo ladrillos, ¿sí? Nos golpean, pero no es nuestra culpa, es culpa de su propia gente. Pero el Faraón gritó, ustedes son unos holgazanes, haraganes, por eso andan diciendo, déjenos ir a ofrecer sacrificios al Señor, ¿sí? El Faraón estaba exigiendo una cuota de ladrillos, ¿verdad? Pero no les estaba dando lo que ellos necesitaban para hacerlos. Mis hermanos, Dios no es como Faraón. Él no te está exigiendo algo que Él tampoco no te provea. Si Él te está formando, Él también está poniendo los medios para que tú seas formado. Él te está dando los recursos para que el carácter de Cristo sea formado en ti. Él está permitiendo las cosas que vengan a tu vida para formar esa imagen en ti. Así que, mis hermanos, también el apóstol Pedro nos dice de esto,
Segunda de Pedro 1:3 dice, mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. ¿Qué nos ha dado Dios para llevar una vida de rectitud? Todo lo que necesitamos. Así que tú y yo no tenemos excusa para decir, es que yo no tengo lo necesario para vivir una vida que le agrade a Dios. Es que yo no puedo. Entonces Dios mintió. ¿Él está mintiendo? ¿Él es un mentiroso? No, Él te está dando todo. En este capítulo 8 dice que el Espíritu Santo mora en ti. ¿Cómo es eso? No sé, pero Él habita en tu corazón y te guía y te dirige. Y en este capítulo 1 de Primera de Pedro, posteriormente dice que nos ha dado su palabra. ¿Sí? Es en ese contexto donde el apóstol Pedro dice, y a tu conocimiento agrégale dominio propio. Y al dominio propio, y continúa con una serie, pero está hablando de la palabra de Dios. No conocemos nuestra Biblia. Decimos que sí la leemos, pero no. A veces simplemente la cargamos, ¿verdad? Y la llevamos y la traemos, pero no la conocemos. Y es por ello, mis hermanos, que muchas veces no es que no tengamos lo necesario, sino que nosotros no tomamos el recurso que Dios nos da para que podamos vivir de acuerdo a lo que Él quiere. Así que, mis hermanos, nosotros hemos sido llamados a vivir una vida santa, y esto es difícil porque tenemos oposición. Es difícil porque tenemos una lucha con nosotros mismos. Es difícil porque tenemos una lucha aún con el enemigo. Pero Dios nos ha dado todas las cosas que necesitamos para vivir esa vida. ¿Sí? Así que, mi hermano, tú no tienes excusa para decir, yo no puedo vivir la vida de Dios. Hay hermanos que se escudan en eso, es que pobrecito de mí, yo vivo esto. Mi hermano, toma tu responsabilidad. En estos días compartí algo ahí en mi Facebook y decía algo parecido a esto. Dice, llegará un día donde dejarás de culpar a tu exmujer, a tu expareja, a las circunstancias, a Dios. Es tu responsabilidad. Es tu responsabilidad. Mi hermano, Dios te ha llamado y te ha dado todo lo que ocupas, pero es tu responsabilidad tomar esos recursos que Dios te ha dado. ¿Sí? Deja de excusarte, deja de echarle la culpa a todo el mundo. Amárrate tus pantalones, amárrate tus falditas y enfrenta las situaciones con valor delante del Señor. ¿Sí? Porque Dios te ha dado todo lo que necesitas para vivir esa vida santa. ¿Sí? Lo segundo, mis hermanos, que el apóstol Pablo nos dice ahí, ¿quién nos acusará? Dios ya nos demostró su amor. Y Pablo hace dos preguntas judiciales, como si estuviéramos en una corte. ¿Quién nos acusará y quién nos condenará? La realidad, mis hermanos, es que en esta tierra, y vuelvo a lo mismo, así como en la primera pregunta, ¿quién está con nosotros? ¿Será que no hay nadie que esté en contra de nosotros? Más bien, los efectos de esas personas no tienen una repercusión negativa en nuestra vida, pero sí hay gente que estará en nuestra contra. Satanás está en nuestra contra, ¿sí? Pero ahora también el hecho de que Pablo dice, ¿quién nos acusará? ¿Será que en esta tierra nadie nos acusará? ¿Tú no has recibido alguna acusación por ser cristiano? ¿Sí? A ver, alguien cuénteme alguna acusación que le hayan hecho por ser cristiano. Gloria a Dios, mis hermanos. Qué bueno que no los han acusado. A mí sí me han acusado de que estoy loco. Me han acusado de que estoy en la iglesia porque me pagan, porque gano dinero. Me han dicho que estoy en la iglesia porque aquí me dan todo lo que ocupo. Si supieran, ¿no? ¿No? Y eso me han dicho. Me han dicho que he desperdiciado mi juventud. Me han dicho un montón de cosas, ¿no? Eso me han dicho. Entonces, hemos recibido acusaciones. Y el cristiano, mis hermanos, está expuesto a que sea acusado. Y más, por ejemplo, de los pastores, ¿no? En algún momento dicen, eres pastor, eres un mantenido, no trabajas. Te gusta vivir de los diezmos, ¿verdad? ¿Sí? Podemos decir que somos todos, hasta narcotraficantes, ¿no? Y la gente respeta aún ese tipo de personas. Usted mata gente, sí, y así me gano la vida. No, pues sí, Dios le bendiga, ¿no? Pero nadie puede decir que le sirve a Dios, porque ese momento se convierte en ladrón, en aprovechado, se convierte en lo peor, ¿verdad? Pero son acusaciones, mis hermanos, que este mundo hace, ¿sí? Y la palabra de Dios nos dice que Jesús también nos lo advirtió a sus discípulos. En Mateo 5:11 dice, Dios los bendice a ustedes cuando la gente les hace burla, o bienaventurados son cuando la gente se burla de ustedes y los persigue. Mi hermano, a veces nosotros vivimos en una burbuja, nosotros estamos bien tranquilos ahorita.
Pero simplemente mira hacia el Medio Oriente y vas a ver que todos los días son de persecución, todos los días son de secuestro. Hoy en este momento están matando a nuestros hermanos. Hoy mismo, mis hermanos, estoy seguro que en algún lugar del mundo los están persiguiendo, mientras tú y yo tenemos un lugar donde nosotros podemos venir a congregarnos y escuchar la palabra de Dios. Ellos no lo tienen. Hay hermanos que están muriendo de hambre porque por ser cristianos les cortan el agua, les cortan la luz, no los atienden en los hospitales. Solamente por el simple hecho de confesar que Cristo es su Señor. ¿Te imaginas? Y esto no te estoy mintiendo, es una realidad que muchas veces nosotros mismos no queremos ver. Este mundo, mis hermanos, persigue, pero es algo que el Señor dijo. Dice, Dios los bendice a ustedes cuando la gente les hace burla y los persigue y miente acerca de ustedes y dice toda clase de cosas malas en su contra porque son mis seguidores. ¿Sí? Bienaventurados somos cuando por su causa seamos perseguidos y cuando hablen mal de nosotros, pero por causa de Cristo, no por tu imprudencia. Porque a veces sí, mis hermanos, la gente habla de nosotros, pero por nuestras imprudencias. ¿Sí? Porque muchas veces abusamos de nuestra propia libertad. Y nosotros mismos causamos que la gente hable mal de nosotros, ¿no? No es por causa de Cristo, es por nosotros. Es ahí donde nosotros debemos de ser sensatos en lo que nosotros hagamos. Delante de Dios también tenemos un enemigo que, fíjate, a diferencia de nosotros, muchas veces oramos a veces una vez y se nos olvida, pero fíjate cómo es Satanás delante de Dios. Apocalipsis 12:10 dice, luego oí una fuerte voz que resonaba en todo el cielo. Dice, por fin ha llegado la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, pues el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche, ha sido lanzado a la tierra. ¿Cómo te acusa Satanás delante de Dios? De una manera constante. Él no descansa. Él está delante de Dios acusándote. ¿Ya lo viste? Tú salvaste a ese y mira, otra vez a lo mismo, otra vez a lo mismo. ¿Sí? Y él está constantemente delante de Dios acusando, dice a los hermanos. Él está ahí. Pero sin embargo, la palabra de Dios también nos dice en este capítulo, mis hermanos, es que ¿quién nos podrá acusar? ¿Quién acusará, mis hermanos, a los escogidos de Dios? A los escogidos de Dios. ¿Quién justifica a ellos? ¿Quién los justifica? Ve tu pasaje. ¿Sí? Dios es el que justifica. ¿Y quién puede ser más grande que Dios? Nadie. ¿Sí? Nadie, mis hermanos. Y fíjate que muchas veces Satanás, y todas las veces que llega Satanás, llega con una verdad. Porque Él no nos acusa con falsos argumentos. Él llega verdaderamente con tus pecados y los míos, diariamente. Y los pone delante de Dios. Sin embargo, la respuesta que recibe Satanás a esa acusación es, yo los he justificado. Yo los he justificado. A esa acusación es, yo los he justificado. Yo los he justificado. No dice que nosotros nos justificamos, no dice que nosotros nos declaramos no culpables, sino que Él mismo nos ha justificado. ¿Sí? Y fíjate, mis hermanos, lo que Dios hizo. Él no hace como los políticos de este tiempo, donde pone a sus compadres en el cargo, ni que de momento alguno de los de su gabinete cometen alguna tontería o algún delito y lo esconden. Hace tiempo les citaba, ¿no?, de una persona que atropellaron ahí en Santa María, ¿no?, en una curva, y se fue el amigo y desapareció. Y decían que era una persona que trabajaba en el gobierno. ¿Ustedes agarraron? ¿No? ¿Ustedes saben quién? ¿Ustedes piensan que no saben quién era? Sí saben. ¿Pero qué pasó? Sus compadres lo escondieron. Sin embargo, mis hermanos, Dios no es así. Nosotros vemos en este pasaje, versículo 34, dice, ¿quién es el que condenará? ¿Quién llegará con una acusación que sea lo suficientemente válida, que pueda vencer el proceso legal y perfecto de Dios? Hay para los abogados. ¿Sí? ¿Qué necesitábamos nosotros, mis hermanos, para poder ser exonerados? Que alguien pagara nuestra culpa. Y eso es lo que Dios hizo. Dice, Cristo es el que murió. Un Dios santo, mis hermanos, no puede pasar por alto el pecado. Era necesario, mis hermanos, que alguien asumiera la culpa del pecador, la tuya y la mía.
¿Y qué hizo Dios? Lo que vimos anteriormente, no lo escatimó, sino que lo dio. ¿Para qué? ¿Para que viviera una vida cómoda en esta tierra? No, para que muriera por ti y por mí. Este es el evangelio, mi hermano. Esa es la buena noticia, que tú merecías el infierno y sin embargo Dios dio a su Hijo, lo más preciado, lo más perfecto, por ti y por mí. ¿Sí? Y no solamente lo dio, dice, sino que murió. Dice, Cristo es el que murió. Él recibió todo el castigo que tú y yo merecíamos, lo que dice Isaías 53. Sobre Él cayó toda la ira de Dios. Todo lo que tú y yo merecíamos cayó en Él. ¿Sí? Pero no solamente murió, más aún el que también resucitó. ¿Y qué significa esto? La resurrección de Jesús demuestra que el sacrificio por nosotros fue aceptado y por lo tanto nuestra deuda fue saldada. Jesús en la cruz también mencionó unas palabras y Él dijo, tetelestai. La cuenta ha sido cancelada. Ya no hay nada, mis hermanos, que nos acuse. La cuenta ya fue pagada. Tus pecados, los pasados, los presentes y los futuros han sido perdonados. ¿Sí? Y no solamente resucitó, el que además dice está a la diestra de Dios. En Filipenses 2 nos dice que Dios lo exaltó y lo puso por encima y le dio un nombre que es por sobre todo nombre, ante el cual dice toda rodilla, llegará un día que se doblará. No importa si es cristiano o no. Aún aquellos que lo negaron, llegará un momento donde con terror doblarán su rodilla delante de Dios. Estarán delante de Él, porque Él fue exaltado, dice la palabra de Dios. Está a la diestra del Padre, pero aún más. Dice, el que también intercede por nosotros. Qué preciosas palabras, mis hermanos. Tenemos una doble intercesión. En esta tierra tenemos la intercesión del Espíritu. Lo vimos en clases anteriores, ¿verdad? Dice, clama y exclama y nos produce en nosotros decir, Abba Padre. Y Él entiende nuestras oraciones imperfectas. Cuando nosotros oramos a Dios y no sabemos qué decir, Él sabe y Él lleva esa oración delante de Dios. Pero delante de Dios también tenemos un representante. Tenemos a Cristo mismo que ruega por ti y por mí. Él está intercediendo por ti y por mí. Dice que tenemos un sumo sacerdote perfecto que nos entiende, que intercede y ruega ante el Padre por nosotros. Hebreos 7:25 dice, entonces puede salvar para siempre a los que vienen a Dios por medio de Él, pues vive para siempre y está listo para ayudarlos cuando se presenten ante Dios. ¡Qué precioso! A diferencia de los sacerdotes del Antiguo Testamento que morían, que eran imperfectos, que es más, tenían que presentar sacrificios por ellos mismos. Cristo vive para siempre. Y Él está dispuesto, dice, y está listo para ayudarlos cuando se presenten ante Dios. ¿Estamos carentes de ayuda? No. A veces he mencionado que a veces caminamos solos porque queremos. Mis hermanos, Dios está de nuestro lado. Podemos presentarnos delante de Él. Ahora, el hecho de que nadie nos acuse o que no haya acusación en nuestra contra, no significa, mis hermanos, que tú y yo vamos a abusar de la gracia de Dios. Esto es algo que ningún verdadero cristiano va a pensar, ¿sí? Ciertamente tenemos un abogado ante el Padre por nuestros pecados, pero esta verdad no nos motiva a pecar deliberadamente, sino a no desanimarnos cuando pecamos. Porque aún estamos en esta tierra y si o no pecamos, seguimos pecando, seguimos cayendo y a veces esos mismos pecados nos desalientan. Pero lo que Pablo nos está diciendo, no, eso no te debe de desalentar, tus pecados ya han sido pagados. Y Juan nos lo confirma. Primera de Juan 2:1 dice, hijitos míos, os escribo estas cosas ¿para qué? Para que no pequéis. El propósito, dice, de todo mi escrito es para que ustedes no pequen ante un Dios que los ama. Pero si alguno peca, ¿qué tenemos? Abogado, dice, tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Así que, mi hermano, si por alguna razón has pecado y sientes la acusación de Satanás en tu mente y en tu corazón, recuerda estas palabras, ¿sí? Las mismas palabras que le dijo el Señor a esa mujer que había sido descubierta en adulterio. Esas palabras aplican también para ti y para mí. Jesús le dijo después de que toda la multitud se había ido y nada más se quedó él y esta mujer. ¿Sabes cuáles fueron esas palabras?
ni yo te condeno. Vete y no peques más. Así que mi hermano, si has pecado, si tú te sientes en esta situación, ve delante de Dios, arrepiéntete y dile: Señor, perdóname, fortaléceme y ayúdame a continuar caminando. Ya no quiero pecar más. Susténtame, Señor. La segunda parte de este pasaje tan precioso es que Dios jamás nos abandonará. La primera cosa o el primer punto que vimos es: ¿podemos dudar del amor de Dios? ¿Ya vimos? Que no. Y la segunda parte de este pasaje es que Dios jamás te abandonará. Mi hermano, todo mundo puede abandonarte. Te pueden abandonar tus amigos, te puede abandonar tu familia, te puede abandonar la persona en la cual tú más confías. Pero ten por seguro que nadie podrá separarte del amor de Dios. Y eso es lo que Pablo también nos va a decir en los versículos en adelante. Versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Mis hermanos, las dificultades no nos pueden separar del amor de Dios. El apóstol Pablo alude primero a las dificultades, ¿no? ¿Sí? Y él dice que ni las dificultades, ni los problemas, ni las persecuciones, ni el hambre, ni la desnudez, ni el peligro, ni tampoco la muerte, nada de eso, mis hermanos, nos podrá separar del amor de Dios. Y fíjate que no vienen de una persona que no había pasado nada de eso. Porque a veces, mis hermanos, nosotros decimos: pero Pablo, ¿qué me va a decir a mí que yo estoy pasando por situaciones? Déjame decirte. Ve en 1 Corintios 4:11. Dice: hasta hoy mismo, no hemos dejado de sufrir hambre, sed y falta de ropa. La gente nos maltrata y no tenemos un hogar propio. Y nos cansamos trabajando con nuestras propias manos. A las maldiciones respondemos con bendiciones. Somos perseguidos y lo soportamos. Nos injurian y contestamos con bondad. Nos tratan como a la basura del mundo, como a desperdicio de la humanidad. Y así hasta el día de hoy. Qué bien trataban a Pablo, ¿verdad? Le iba re bien, ¿verdad? No. Por causa de su ministerio, dice que en algunas ocasiones, aún dentro de la misma iglesia, había falsos hermanos, como los puede haber en este tiempo. ¿Sí? Pablo no nos está diciendo desde la comodidad de un escritorio, ni desde la comodidad de un hotel con alberca y frigobar, ¿verdad? No, él nos está hablando desde su experiencia. Nos está diciendo que él mismo había estado pasando por todas estas circunstancias, pero sin embargo, él entendía que nada de esto podría separarlo del amor de Dios. Nada, mi hermano, nada. Y esta es una realidad que nosotros debemos de tener en mente. Seguir a Jesús no significa que no pasaremos por situaciones de escasez, problemas, hambre, falta de ropa, aún hasta una muerte violenta. El pasaje que muchas veces usamos de Hechos 1:8 dice: me seréis testigos. Ayer nuevamente lo recordaba un hermano y yo lo leí hace mucho tiempo en un libro, pero dice que la raíz original de esa palabra que se traduce como testigo es mártir. ¿Te imaginas? Dice: y me serán mártires o testigos hasta la muerte. A eso hemos sido llamados tú y yo. Si verdaderamente quieres seguir a Cristo, ese es el precio que en algún momento podemos pasar. Hemos tenido un cambio de gobierno, pero algo que te recomiendo, mi hermano: no confíes en los hombres, confía en Dios. Puede ser un buen proyecto, pero ten en cuenta, mi hermano, que muchas veces la base no es Dios. Ahorita tenemos este lugar, como decía el pastor, pero esto es propiedad federal. Y estaba viendo por ahí en estos días que se está implementando una ley donde nosotros no podemos hablar de las personas que tienen una preferencia sexual distinta. Que nosotros, si en algún momento desde este púlpito nosotros empezamos a hablar de acuerdo a la Biblia, lo que Dios dice, estamos expuestos a que nos encarcelen. ¿Sabías eso? Exactamente. Y como es propiedad federal, como es propiedad del gobierno, pues en algún momento nos va a decir: pues
con todo y Chivas. Ale. ¿Sí? Así que mis hermanos, qué importante es que entendamos esto y que afirmemos esta verdad en nuestro corazón. ¿Sí? Ahora, Pablo después introduce un salmo, el Salmo 44:22, donde nos dice que ese sufrimiento no es como consecuencia de una vida desordenada o de una vida en pecado, sino por causa de Dios. Dice, por tu causa somos perseguidos, somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. No por otra causa, sino por la causa de Cristo. Ahora, que pasemos por estas situaciones, mis hermanos, nuevamente te repito, no significa que Dios está en nuestra contra, como anteriormente Pablo ya nos los ha dicho. Dios está por nosotros, no está en nuestra contra, o que Dios no nos ama. Mi hermano, cuando se te muere un familiar, cuando te enfermes de alguna enfermedad, cuando Dios no te concede, en mi caso hay una cuestión que no me ha concedido tener familia, pero eso no me hace pensar que Dios no me ama. La mayor muestra del amor no es que yo tenga una familia grande, es que Cristo murió en la cruz por mí. Mis hermanos, la mayor muestra del amor de Dios no es que mi salud esté al 100%, sino es que Cristo murió por mí y que nadie me puede condenar. Esa es la mayor evidencia del amor de Dios. Así que si tú pasas por una situación así, no interpretes tu situación poniendo en duda el amor de Dios. Eso no cambia ni un ápice el amor de Dios hacia ti. Ahora este pasaje no está hablando del amor que nosotros le tenemos a Él, sino del amor que Él nos tiene a nosotros. Esto no cambia su amor. Mi hermano, el que tú seas perseguido, el que tú estés enfermo, el que tú pierdas el trabajo por su causa, no significa, mis hermanos, que Dios te va a amar menos. Él te ama. Él te ama. Él no escatimó a su Hijo y lo dio hasta la muerte. ¿Sí? Ahora, mis hermanos, esto es curioso, que todo esto que tú y yo tenemos escrito aquí en esta porción de la Biblia, Pablo lo escribió años antes de que la iglesia sufriera una de las persecuciones más terribles a manos de Nerón. La historia dice que la iglesia romana fue perseguida por causa de Nerón. Tenemos hasta películas ahí, donde llevaban a los cristianos al Coliseo romano y los amarraban ahí y les ponían leones para que los devoraran. Todo esto que escribió Pablo lo escribió antes de que todo eso pasara. ¿Sí? Y esto es importante de entender porque en nuestra vida, mis hermanos, van a venir todas estas cosas. No sabemos cuándo, no sabemos cómo, pero de que van a llegar, van a llegar. Tú no estás exento de sufrir alguna de estas cosas. Escasez, hambre, muerte, desnudez. Tarde o temprano van a venir a tu vida. Y qué importante es que nos preparemos con anticipación. A veces nosotros queremos prepararnos en el momento, ¿verdad? Pero yo nunca he visto que un boxeador se prepare en el ring. Él se prepara 3 meses antes. A mí me encanta este deporte. Pero un boxeador se mete 3 meses antes, se va a un campamento, se va a un lugar hostil para que su cuerpo soporte las altas, ahora sí que las altas temperaturas o las bajas temperaturas. Corre, se alimenta bien, se abstiene de muchas cosas, con el fin de que cuando se presenta al combate, él está preparado. No solamente para dar, sino también para recibir, ¿verdad? ¿Te imaginas que de momento no se prepare? Al primer golpe lo pueden matar. De la misma manera, mi hermano, tú y yo tenemos que prepararnos con anticipación, porque tarde o temprano, mis hermanos, va a pasar y ya nos están dando muestras que esto va a suceder. Mi hermano, no seamos ciegos. Día con día, mis hermanos, la maldad está creciendo. Día con día, mis hermanos, el gobierno también está promoviendo algunas de estas cosas. Y tarde o temprano, mis hermanos, esto va a pasar. Para que cuando esto suceda, tú puedas decir, yo ya lo había leído. Dios ya me lo había advertido y yo estoy gozoso y con gusto voy a enfrentar todo eso. Qué importante es esto, mis hermanos. Así que ser cristiano no significa que no sufriremos, sino que a pesar de todo esto, Dios nos hará salir victoriosos. ¿Y cómo se ve esa victoria? Produciendo en nosotros todo tipo de fruto espiritual. Santiago nos dice, Santiago del 1 al 4 dice, tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Cuántos impacientes hay acá?
Yo creo que un montón, ¿verdad? Pues entonces a través de la prueba, Dios permite que seamos más pacientes. Esa es la victoria que Dios nos da. Que a través de la prueba, ella no nos destruye, sino que al contrario, Dios produce en nosotros un buen fruto. Dice, y que la paciencia tenga su perfecto resultado para que seáis perfectos y completos sin que os falte nada. Lo que decía nuestro pastor en la semana pasada, Dios disciplina a sus hijos por medio de las circunstancias. Y Dios, yo diría que Dios está perfeccionando a sus hijos a través de las dificultades. ¿Sí? A través de las dificultades Dios está perfeccionando a sus hijos. ¿Sí? Y esto es algo importante. Ahora, las circunstancias no nos pueden separar del amor de Dios, pero tampoco no hay nada creado que nos pueda separar de Dios. Por si alguna duda quedara en sus lectores, Pablo ahora enfoca su vista en todo lo creado, en lo físico y en lo espiritual que Dios ha creado. ¿Alguna de esas cosas que Dios creó tendrá el suficiente poder para separarnos del amor que Dios tiene para los suyos? No. Dice en esta última parte del 37 en adelante, 38, dice, por lo cual estoy seguro, y no encontramos ahí ni siquiera una palabra que dice, pues, posiblemente. No, dice, estoy convencido, estoy seguro de que ni la muerte es un ser que Dios creó, y ese se sujeta a Él, ¿sí? Ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nada, mis hermanos, nos puede separar de su amor. Nosotros, mis hermanos, somos tan débiles que hay situaciones donde sentimos que no amamos lo suficientemente a Dios, pero eso no hace que el amor de Dios por nosotros disminuya. No hay nada que nos pueda separar del amor de Dios. La muerte, mis hermanos, es la puerta de entrada a la gloria de Dios. Muchas veces le tememos a la muerte, pero mi hermano, ese es el trámite obligatorio. Es como cuando vas a pedir tu visa para el norte. Vas a la embajada, te dan tu visa y entras. ¿Qué necesitamos para ir a la gloria del Señor? Morir. Entonces, ¿sí? Esa es la puerta de entrada a la gloria. La vida, mis hermanos, es el lugar donde nosotros podemos experimentar su amor. Qué precioso que en esta tierra y en esta vida podamos experimentar el amor de Dios. Las potestades espirituales están bajo la autoridad de Dios y nada hacen si Dios no lo permite. Así que si le tienes miedo a lo paranormal, quítate ese miedo. Yo era bien miedoso, por cierto, ¿no? Que se aparecía la Llorona, que de momento que grite lo que quiera y que haga lo que quiera. Están bajo la autoridad de Dios. Que si las estrellas, los astrólogos que ven ahí los signos, eso Dios lo ha creado. Nada me puede separar del amor de Dios. Y por si alguna cosa a Pablo se le había olvidado, Pablo concluye, pues estoy convencido, ¿sí? Y añade que ninguna otra cosa creada, por si alguna se le escapa, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ahora yo te pregunto, ¿esa es tu convicción? ¿Estás seguro de que nadie te puede separar del amor de Dios? Espero que ahora sí. Porque sí, yo entiendo que a veces se nos olvida. Santiago nos dice que a veces somos como el hombre natural que se considera a sí mismo, pero se da la vuelta y se olvida cómo era. Somos débiles, a veces se nos olvida. Pero qué importante recordarlo, que nadie, mis hermanos, nos puede separar del amor de Dios. Si cuando nosotros estábamos lejos y con justa razón Dios pudo habernos enviado al infierno, Él nos acercó. Segunda de Corintios 5:19 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó ahora a nosotros la palabra de la reconciliación. Cuando nosotros estábamos lejos y cuando merecíamos toda su ira, ¿qué hizo Dios? Nos reconcilió consigo mismo por Cristo. ¿Te imaginas? Ahora que estamos en Cristo, ¿habrá algo que nos pueda separar? No. Estos pasajes, mis hermanos, nos hablan de la seguridad de nuestra salvación. Por si en algún momento no tenías algún versículo que hablara de la salvación, este es uno de ellos. Estás seguro en Cristo, si has creído en Él. Esa toda prueba, esa confianza. Como te mencionaba en un inicio, no hay hacker, no hay ladrón que pueda llegar delante de Dios y robarnos
lo que Dios ya nos ha dado en Cristo. Así que mi hermano, como conclusión, después de estudiar todo esto, yo te pregunto y piensa, ¿hay algo que pueda hacerte dudar de que Dios te ama? Yo creo que no. Y si por alguna razón, mi hermano, tú pensabas que Dios no te ama, yo hoy te recuerdo que Dios te ama. A tal grado que dio a su Hijo por ti. Y lo dio para pagar lo que tú debías delante de Él. Él pagó tus deudas. Quedaron saldadas. Ya no debes nada. ¿Sí? Nuestra fe, mis hermanos, está fundada sobre un amor condicional. Dios nos amó en nuestro estado de pecado y sin embargo Dios envió a su Hijo por ti, por mí. Pero también, mis hermanos, debemos de entender que seguir a Jesús no es un llamado a una vida cómoda y sin sufrimiento. Pero la esperanza que tenemos es que a pesar de que pasemos por estas situaciones, tú y yo seremos más que vencedores, no por nuestra fuerza, no por nuestra inteligencia, sino por medio de aquel que nos amó. No hay nada, mis hermanos, que nos pueda separar de su amor. ¡Qué confianza! Así que, mi hermano, vive la vida no con temor, sino con confianza. Todas las cosas creadas, que aunque son temibles algunas, ninguna de ellas tiene el poder para separarte del amor de Dios. Así que, mi hermano, enfrenta la vida. Yo no sé qué vaya a pasar en tu vida ni en mi vida, pero enfrentemos con valor, mis hermanos, la vida. Enfrentémosla. Enfrentemos la muerte también con valor, porque tarde o temprano vamos a morir. Nadie aquí puede decir que no va a pasar por esa puerta. Tú y yo tenemos que pasar por ahí. ¿Sí? Aunque decimos, usted está chavo, quién sabe, a lo mejor mañana ustedes están en mi funeral. Y gócense. ¿Sí? Gócense porque estamos delante de la presencia del Señor. No es el fin. Es el trámite que tenemos que pasar para estar ante su presencia. Y gocémonos cuando pasemos por una circunstancia así. Pero también gocémonos cuando estemos pasando por adversidades por causa de Cristo. Cuando por su causa de momento nos miren mal. Gracias, Señor. Tú me lo dijiste y a través de eso estás formando mi carácter. A lo mejor anteriormente pude haberle dado una bofetada, pero ahora con tu Espíritu, Señor, me estás mostrando que me puedes hacer más paciente. Gracias, Señor. Cuando estés en la prueba, no le preguntes, Señor, ¿por qué? Más bien dile, Señor, ¿para qué? ¿Qué área de mi vida necesita ser transformada? Porque yo sé que tú no estás en mi contra, tú estás a mi favor. Así que, mi hermano, esa es la esperanza que tú y yo tenemos. Pero también, si tú no conoces a Cristo, déjame decirte que hoy esa también puede ser tu seguridad. Si tú no estás en Cristo, si tú en algún momento, hoy, en este momento que tú escuchas esto, dices, bueno, pues yo no sabía que Dios estaba en mi contra. Pues déjame decirte que Dios está mostrando su amor para contigo y te está dando una oportunidad. ¿Qué tienes que hacer? Esto es sencillo. Es fácil. Fácil para ti, difícil para Cristo. Porque a nosotros solamente nos toca creer. ¿Sí? Es lo único. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda. No dice que traigas tu dinero, no dice que traigas tus obras, simplemente dice que creas que Él es el Señor, que Él es el único que puede salvarte. Y si tú lo crees, esto también es una esperanza para ti. Dios puede darte la seguridad de que Dios es por ti y de que nadie te podrá separar del amor que es en Cristo Jesús. Vamos a orar. Amado Señor, gracias por esta porción de tu palabra. Gracias, Señor, por hablar a nuestras vidas, Señor. Hoy, Señor, estamos cerrando este capítulo 8 de Romanos de una manera preciosa. Nosotros pensaríamos, Señor, que simplemente al leer el versículo 1, Señor, pensaríamos que ya todo estaba dicho. Pero Pablo continúa añadiendo y añadiendo y añadiendo. Y cada cosa que añade, Señor, aumenta más, Señor, nuestra confianza. Hoy en estos versículos del 31 al 39, Señor, nosotros pudimos experimentar vivamente tu amor, Señor. Tú nos amaste con un amor eterno, Señor, a tal grado que tú no retuviste a tu Hijo, sino que lo diste por nosotros, para que muriera como sustituto nuestro. Pero Él murió, pero también resucitó, lo que indica que nuestra deuda ya está cancelada. Ya no tenemos cuentas pendientes ante el tribunal celestial.
Y no solo eso, sino que nuestro Señor está a la diestra tuya, Señor, a la diestra del Padre. Pero no solo eso, sino que también intercede por nosotros. Qué preciosa verdad, Señor. Pero también nos dice, Señor, que nada nos puede separar de tu amor. A veces, Señor, las cosas que nosotros observamos a nuestro alrededor nos dan miedo. De momento nos enteramos que no hay alimento, de momento nos enteramos que no llueve, de momento nos enteramos que el mundo está ardiendo en llamas, ya sea de una manera natural o porque haya una persona malintencionada. Pero Padre, nada de lo creado nos podrá separar de tu amor, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada. Nada podrá separar a tus hijos del amor que tú has derramado en ellos, Señor. Gracias, Señor, por afirmar esta verdad. Y ahora, Señor, ayúdanos a vivir la vida, Señor, de una manera confiada, no de una manera quejumbrosa, ni de una manera, Señor, en la cual nos estemos conmiserando, sino que depositemos nuestra confianza en ti, entendiendo que tú tienes el control de todas las cosas y que aun si morimos, Señor, eso simplemente es la puerta de entrada a la gloria tuya, Señor. Mi Dios, también oro y ruego, Señor, por aquellos que escuchan este mensaje, que no son salvos. Yo te ruego que hoy, Señor, ellos puedan rendirse delante de ti, que ellos te puedan reconocer como el único camino, Señor, no su religión, no sus buenas obras, no su dinero, no su poder, sino solamente Cristo. Como acabamos de citar, que tú amas de tal manera al mundo que has dado a tu Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y yo te ruego, Señor, que esta oración, que este pasaje, Señor, hable al corazón de esas personas. Y si es necesario, que les des esa vida que solamente tú puedes darles, Señor. Gracias por todo. En el nombre de Jesús, amén.